Buenas noches con todos, bienvenidos al webinar de manejo y sistemas de separación de hidrocarburos e instalaciones petroleras de superficie. Ahora les voy a presentar un pequeño resumen de lo que nosotros somos en el FRIESAM. Bueno, somos líderes en los sectores reguladores, regulados y económicos. Tenemos más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Al igual que también las instituciones públicas y privadas, hemos atendido con consultorías personalizadas, más de 50 asesorías también económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y también tenemos empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones con nosotros. Entre nuestros servicios, como les comenté anteriormente, tenemos la consultoría empresarial en distintos rubros. Tenemos APPs y proyectos de activos, consultoría de negocios, regulación y asesorías. En capacitaciones especializadas, realizamos capacitaciones en diferentes sectores regulados económicos, ¿no? Como por ejemplo pueden ver, tenemos agua y saneamiento, salud médica, minería, seguros, ambiente y otras más. Nuestras redes sociales y en nuestro e-commerce tenemos, por ejemplo, Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn y nuestro e-commerce donde pueden encontrar todos nuestros cursos, seminarios, diplomas que actualmente estamos dictando. Bueno, ahora voy a presentarles al profesor Félix Brand, que es el expositor del día de hoy. El profesor Félix Brand tiene amplia trayectoria, más de 30 años de experiencia en la industria petrolera. Es ingeniero químico de la Universidad Politécnica de Barquisimeto de Venezuela. Es especialista en ingeniería de facilidades de producción en instalaciones petroleras de superficie. Y actualmente es asesor e instructor de cursos en Petróleos Mexicanos, Pemex, y en Petróleos de Venezuela. Ahora sí, profesor Félix, puede comenzar con su exposición. Profesor Félix, disculpe, Profesor está en Félix. mute. Ok, buenas noches. Bueno, como decía Gina, soy especialista en el área de manejo y separación de hidrocarburos, ¿no? Lo que tiene que ver con las facilidades de producción y con el manejo y el tratamiento de los crudos y de las aguas de formación, de las aguas de formación. En este caso, en particular de este webinar, vamos a ver lo referente a lo que tiene que ver con las facilidades de producción desde el punto de vista de los procesos de separación. Es decir, procesos de separación gas líquido y procesos de separación líquido-líquido. Es decir, el gas del líquido y cuando hablamos de líquido estamos hablando del agua que tiene el crudo, ¿no? Yo les voy a compartir mi pantalla y para comenzar mi exposición, ¿no? En el caso de las facilidades de producción, para lograr la separación tanto del gas como del líquido y el líquido a su vez del líquido, es decir, del agua del crudo, a nivel de superficie se cuentan con una serie de equipos, ¿no? Que son el primer equipo con que nos conseguimos posterior al pozo propiamente dicho. El primer equipo, aparte del múltiple de producción, tenemos los separadores de producción. Posteriormente a los separadores de producción, podríamos tener que son separadores bifásicos. Posteriormente a él
a ellos podríamos tener separadores trifásicos para que en el primero se separó el líquido del gas y en el segundo se separa aún todavía gas del líquido, pero a su vez en el líquido se separa agua del crudo, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de equipos de separación trifásicos, ¿no? Posteriormente a la separación bifásica y trifásica, las instalaciones en superficie cuentan con sistemas de calentamiento que pueden ser de calentamiento por fuego directo o indirecto para calentar el crudo y poder virtualmente aumentarle la gravedad API del crudo de forma virtual en el momento con la temperatura y también algo bien importante, bajar la viscosidad de los crudos en el caso que sean muy pesados. Inclusive también estamos hablando que la temperatura para, en el caso de los crudos que son parafínicos, poder disolver las parafinas y no alcanzar el punto de nube que es el punto donde empiezan estas parafinas a cristalizar. Ok, entonces hablamos primero de separación bifásica, separación trifásica, hablamos también de calentamiento, hablamos de sistemas de separación líquido-líquido, es decir, agua de líquido como por ejemplo los gun barrel, los tanques de lavado, separadores electrostáticos, y todos estos equipos para acondicionar el crudo en función de la especificación que un cliente determinado nos pide, bien sea de agua o de contenido de sal. Posteriormente a estos equipos de separación líquido-líquido, vamos a los tanques de almacenamiento y finalmente a distribución, bien sea a refinerías, terminales de embarques en sí. Otro de los equipos que, además de los gun barrel, tanques de lavado o separadores electrostáticos, son también los tratadores térmicos. Y también los separadores de agua libre, que son los free water knockout, que son equipos que que pueden ser separadores trifásicos para eliminarle a la producción el contenido de agua libre que tengan para evitar saturar posteriormente los equipos de almacenamiento, los sistemas de almacenamiento o los tanques de lavado o los separadores electrostáticos. Es decir, eliminar equipos de separación para eliminar el agua libre que alimentan posteriormente a los sistemas de separación líquido-líquido. Estos free water knockout son equipos que están diseñados, que tienen inclusive internos, que te ayudan a mejorar la separación del agua libre, aun cuando ellos tienen la función de separar el agua libre que viene ya en la producción para, como les decía, evitar saturar con agua los sistemas de separación posterior. Eso por una parte. Y también recuerden que cuando tú tienes un sistema de calentamiento y cuando tienes mucho corte de agua que es libre, entonces el calentador va a levantarle la temperatura a la producción que tiene un alto corte de agua. Entonces, ¿qué es lo que se busca con estos separadores de agua libre? Lo que se busca es poder eliminarle esa agua libre para no tener que calentar agua. Es decir, que para que la producción, si venía con un porcentaje de agua de 60%, por decir un número, entonces la idea es quitarle con el water knockout, es decir, con el separador
de agua libre una gran cantidad de agua para que a lo mejor ya no sea 60, sino 30%, y no tengas que calentar agua y perder energía en calentar agua, porque recuerden que la capacidad calorífica de un crudo es, en términos de acuerdo a su gravedad API, está entre 0.5 BTU libra masa grado Fahrenheit, mientras que en el caso del agua es un BTU libra masa grado Fahrenheit, es decir, que el agua absorbe el doble del calor de lo que absorbe el crudo. Entonces, notaríamos, la idea no es calentar agua, sino calentar crudo. Entonces, por eso esos equipos de eliminadores de agua libre. También hablamos, hablé al principio de los tanques de lavado, que son equipos para eliminar, sobre todo cuando la especificación del contenido de agua final es una determinada cantidad de sal, entonces hacemos un lavado para lograr esa especificación. Todo eso, y al igual que en los separadores de agua libre que tienen esa misma función, hacer un lavado y con energía, con diferencia de potencial, poder lograr la separación. ¿Ok? Entonces, esto es un bosquejo de lo que es general de los equipos de separación. Vámonos al proceso inicial. Vamos a hablar de los separadores de producción. Vamos a hablar de los separadores de producción. Ellos se clasifican, los separadores de producción, según sus fases, en bifásicos y en trifásicos. Según su presión, los de baja presión, los de media y los de alta presión. Según su geometría, se clasifican en verticales, horizontales y también los hay esféricos. Según su función, estos pueden ser separadores propiamente dichos, pueden ser depuradores, pueden ser knockout drum, pueden ser separadores de agua libre, que les mencioné hace un momento, o pueden ser simplemente tratadores térmicos. Entonces, aquí en esta clasificación podemos ver que esta es la primera separación que ocurre en el petróleo cuando viene del pozo. Una separación que puede ser en separadores que pueden ser bifásicos o pueden ser trifásicos. En el caso de la geometría, estamos hablando de verticales y horizontales. Existen unas ventajas de los verticales sobre los horizontales y existen otras ventajas de los horizontales frente a los verticales. Los más usados, los más recomendados son los horizontales. Por muchas razones que podemos podríamos definir sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, manejan mejores las espumas, la separación agua-crudo también las manejan mejores. Los separadores horizontales, como tú les puedes variar el nivel de líquido, puedes aumentar el tiempo de residencia, mientras que en el vertical no. O si quieres más capacidad en la parte de gas, le disminuyes el nivel de líquido para aumentar más la capacidad de gas, mientras que esto en el caso de los horizontales, ¿no? Mientras que en el caso de los verticales, no, aumentas el nivel, pero el área de la sección transversal siempre va a ser la misma, entonces no hay un beneficio. Los separadores horizontales manejan pueden manejar grandes cantidades de gas. En un separador horizontal, el flujo es horizontal, y la caída de las gotas de agua, de líquido que está retenida en ese gas que tiende a caer en la sección de acumulación, tiene una caída vertical. Entonces la fuerza resultante, como tú tienes un gas horizontal y
y unas gotas de agua que van a caer al fondo por la gravedad en forma vertical, tienes una fuerza resultante que a diferencia de un separador vertical, no dificulta la caída de la gota. Mientras que un separador vertical, tú tienes que el flujo tiende a subir, el flujo de gas, y las gotas de agua tienden a bajar. Entonces, vienen en sentido contrario y puede haber un arrastre del gas sobre las gotas de agua que deben caer y son arrastradas y el gas puede salir saturado con agua a nivel de la línea de salida de gas, cosa que no pasa en un horizontal, porque en un horizontal el flujo es perpendicular a la caída de la gota de agua, mientras que en el vertical la caída de la gota de agua tiene sentido contrario, la misma dirección, pero sentido contrario con respecto al flujo de gas. Y así por el estilo, hay una serie de beneficios de los horizontales frente a los verticales. También los verticales sí tienen otras ventajas sobre los horizontales, pero es por razones de espacio, de tamaño, de limpieza. Como el separador es vertical, los sedimentos caen hacia el fondo y son más fácil drenar, a diferencia de un horizontal que el sedimento puede quedar a lo largo del separador y es difícil drenarlo. Para eso a veces se cuenta con equipos de Sanjet con propulsión de agua para poder hacer estas limpiezas, pero no todos estos separadores cuentan con estas facilidades. Y así por el estilo, según su función, como les decía, los separadores pueden ser separadores propiamente dichos, que pueden ser bifásicos o trifásicos, verticales u horizontales, de alta presión o baja presión. Pueden ser depuradores, porque en los sistemas de refinación necesitas tener un gas exento de líquido. Y los knockout drum, los separadores de agua líder y tratadores térmicos. Por ejemplo, en un separador existen 4 secciones: la sección primaria, la sección secundaria, y la sección de extracción de nieve y la sección de almacenamiento. En la sección primaria, lo que definimos cuando la producción entra al separador, normalmente el separador tiene un dispositivo de entrada, que puede ser un dispositivo tipo placa, tipo esfera, puede ser un distribuidor de tipo van, o puede ser un separador ciclónico. Es decir, que cuando la producción entra hay un cambio en el momentum, hay una diferencia de presión, hay una especie de expansión y ocurre la separación del crudo del agua. Perdón, del líquido del gas, porque en este momento cuando entras estamos separando el líquido del gas. Entonces aquí podemos ver una representación de lo que es un separador, ¿verdad? Un separador que en este caso es horizontal, y la sección primaria, como les decía, es cuando la producción entra a cualquier sistema de distribución de entrada, que puede ser, como les decía, un simple codo, puede ser una placa perpendicular donde ocurre el cambio en el momentum, puede ser también un separador tipo van, puede ser un separador ciclónico. Existen un sinnúmero, una gran cantidad de equipos de distribuidores de entrada. Y esto ocurre a la entrada de la producción en el crudo. La segunda parte, la segunda sección es la sección secundaria, que es la sección gravitacional. Recuerden que cuando ocurre el cambio en el momentum, el cambio en la velocidad, es decir, que ocurre la expansión en la sección primaria, el líquido tiende a ir al fondo del recipiente, pero el gas tiende a seguir, ¿no? En el caso del separador horizontal. Ese gas lleva cierta velocidad,
y esa velocidad va a ser función del área de la sección transversal del gas, que va a estar definido por el nivel del líquido, ¿verdad? Y va dividido entre la producción, ¿no? El flujo de gas que está pasando, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos la velocidad con que va el gas a lo largo de ese separador. A lo largo de ese recorrido, el gas tiene gotas de líquido que deben caer, como les decía al principio, que deben caer. Si la velocidad es excesiva, va a haber un arrastre y va a salir del separador. Si la velocidad es la adecuada, la de diseño, entonces las gotas van a poder caer por gravedad. Y eso es lo que queremos, que el gas en la salida que vaya esté exento, el gas que vaya para la salida del separador esté exento de líquido y que el líquido caiga en el fondo del separador. Entonces aquí representamos el área, fíjense, el área de la secundaria. Cuando la producción entra, el gas que va hacia la salida, hasta la línea de salida de gas, las gotas deben ir cayendo. Y esa velocidad de caída de la gota va a ser función, no sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar de las leyes de Stokes. Eso lo vamos a definir un poquito antes de, posteriormente a esto, ¿no? Entonces, esta es la separación secundaria, el área de separación secundaria, la sección de separación secundaria. Existe una tercera sección que es la extracción de niebla. La sección de extracción de niebla, como verán aquí, es cuando en la línea de salida de gas existen unos dispositivos llamados en inglés demister o en español eliminadores de niebla, que son una serie de dispositivos que pueden ser tipo malla, puede ser también tipo van o pueden ser también tipos ciclónicos, en el que las gotas que no cayeron en la sección de secundaria, que es la gravitacional, son gotas más pequeñas que deben hacer coalescencia, deben estas mallas o estos vanes o estas separadores tipos ciclónicos deben hacer superficie de contacto entre las gotas para que las gotas se unan y caigan por su propio peso hacia el fondo del recipiente. Entonces, esa es la sección de acumulación. Y la última sección es la cuarta, es la sección de acumulación, que es la sección de acumulación o de almacenamiento. Y esta sección es la que podemos ver en el fondo del separador. Esta sección es bien importante porque dependiendo del nivel de líquido que tú tengas acá, vas a poder decir cómo está tu tiempo de residencia o cómo lo puedes variar. ¿Qué es el tiempo de residencia de un líquido en un separador? El tiempo de residencia de un líquido en un separador viene dado por la relación por el cociente entre el volumen que ocupa del líquido entre la producción que maneja ese separador. En un sistema determinado, en un separador bifásico o en un separador trifásico, el tiempo de residencia va a ser función de dos variables. ¿De cuáles? De este volumen y de la producción que le está entrando. Entonces, es fácil determinar cuál es el tiempo de residencia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el nivel de líquido y con el nivel de líquido y
pueden cubicar, si tienen el diámetro del recipiente y tienen la longitud del recipiente, ustedes tienen el volumen del cilindro. Pero si a la mitad, por ejemplo, tendrían la mitad del volumen del cilindro. Y así sucesivamente, jugando con el nivel, existen en la internet podemos conseguir para cilindros horizontales, podemos conseguir que para cada nivel tú tienes un volumen determinado de acuerdo al diámetro que el recipiente tenga y de acuerdo a la longitud que él pueda tener. A diferencia de un separador vertical, que en un separador vertical es muchísimo más fácil determinar ese volumen. ¿Por qué? Porque si el separador es vertical, tú tienes que el volumen que está ocupando va a ser igual al área de la sección transversal del separador, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, multiplicado por la altura del líquido que tengas. Entonces, simplemente ahí está más fácil. Ese es el volumen que ocupa para una determinada altura. Y si lo divides entre la producción, tienes el tiempo de residencia de la producción en ese equipo de separación. Pero en el caso de uno horizontal, va a ser función de la altura que tenga, su respectivo volumen va a ser función del nivel que tenga. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber el tiempo de residencia, por ejemplo, de un equipo de separación? No solamente a nivel de un separador, bien sea bifásico o trifásico, sino también de un sistema, de un tanque de lavado, de un gun barrel, en un tanque inclusive de almacenamiento estático también. Tú puedes determinar el tiempo de residencia que tiene la producción en un determinado equipo. ¿Cómo? Dividiendo el volumen que ocupa. Si es un tanque de lavado en el que tienes un nivel de agua, un colchón de agua abajo y un nivel de crudo arriba, entonces estaríamos hablando del nivel de crudo en el tanque, la altura del crudo multiplicada por el área de la sección transversal del tanque de lavado, por ejemplo, que conocemos el área porque conocemos su diámetro y lo multiplicamos por la longitud y tenemos ese volumen. Y ese volumen puede variar de acuerdo a que tú bajes o aumentes el colchón de agua en el tanque de lavado, ¿no? Y la producción, que es la producción es fija. Entonces, cuando tú divides producción, el volumen de crudo en el líquido, al dividirlo entre la producción, entonces vas a obtener el tiempo de residencia. ¿Por qué es importante el tiempo de residencia? Porque en el caso de la separación, por ejemplo, de agua del crudo, cuando separamos agua del crudo en un separador trifásico o en un tanque de lavado, esa agua, recuérdense un agua en un crudo puede estar libre o puede estar emulsionada. El agua libre cae inmediatamente, pero la que está emulsionada por el efecto de los agentes desemulsificantes que se le agregan, esas gotitas tienden a caer a lo largo de la columna de crudo que está en el tanque de lavado o en el mismo separador trifásico. Entonces, esa velocidad de caída de esas gotas de agua desde la parte superior del tanque hasta la interfase, esa velocidad es la velocidad de decantación. Pero si tú determinas esa velocidad de decantación, que existen ecuaciones matemáticas para poder hacerlo, que es la ley de Stokes. La ley de Stokes es una ley matemática que dice que la velocidad de caída de separación de las gotas de agua en un equipo de separación va a ser igual a la diferencia de densidades entre el agua y el crudo que estés manejando, ¿no? Multiplicado por la gravedad y multiplicado por el diámetro al cuadrado de la gota de agua que está cayendo, dividido entre 18 veces la viscosidad. Esto hablando en términos de pie, segundos, libras,
en este tipo de unidades. Entonces, el asunto es que si lo llevamos a otras unidades, la ley es la misma, solamente el 18 que dije que estaban en el denominador no va a ser 18, sino algunos con otro número. ¿Cómo determinamos el diámetro? Porque, digamos, la densidad la sé, la densidad del agua la sé, la densidad del crudo la sé, la viscosidad del crudo también la sé, pero ¿cómo sé el diámetro de la gota? Bueno, existen también unas correlaciones matemáticas de acuerdo a la gravedad PI que te permiten determinar el diámetro de esa gota. Entonces, con eso podemos buscar la velocidad de caída de la gota de agua y lo que tarda desde el tope del tanque hasta la interfase. Entonces, si yo tengo que la altura de esa columna es de tanto, entonces hacemos una simple regla de 3. Si me cae tantas, las gotas de agua me cae en tantos pies por segundo, pero la altura de la columna de crudo es de tantos pies, de 5 pies por decir, entonces yo puedo determinar el tiempo en que me tarda la gota de agua en separarse de la superficie hasta la interfase. Teniendo yo ese tiempo de decantación, yo lo comparo con mi tiempo de residencia. Si estoy por debajo, pues voy a lograr la separación. Pero si la velocidad el tiempo de caída de la gota está por encima del tiempo de residencia que mi sistema me da, no voy a poder decantar las gotas de agua. No me va a dar tiempo. Entonces, el tiempo de decantación tiene que ser menor que el tiempo de residencia. Yo no puedo jugar con el tiempo de residencia a menos que, porque como les dije, el tiempo de residencia ¿de qué depende? De dos factores, del volumen de crudo, que por ejemplo en este caso del separador horizontal, del volumen que yo tenga aquí dividido entre la producción. ¿Qué es lo que yo podría ganar aquí? Levantar el nivel de crudo en el separador. ¿Para qué? Para obtener más volumen y aumentar el tiempo de residencia, porque el tiempo de residencia es volumen sobre la producción. Pero también ahí ganaría tiempo de residencia y a lo mejor ahí sí el tiempo de decantación está por debajo del tiempo de residencia. Si eso no se puede hacer, los formuladores de productos desemulsificantes tienen que formular un producto que además de romper la emulsión deje una gota lo suficientemente grande como para que caigan en un buen tiempo. Entonces, de eso se trata, ¿no? No sé si hay algún comentario o lo vamos a dejar al final, los comentarios. Al final, profesor, las consultas. Ok. También podemos hablar internamente de los separadores. Normalmente hablamos de conocer las partes externas de un separador, es más común. Pero internamente un separador, como les dije, tiene recipiente propiamente dicho, los soportes que están en el fondo, pero tienen unos distribuidores de entrada, tienen unos rectificadores de gas. Los distribuidores de entrada, los que les comenté, que pueden ser tipos ciclónicos, pueden ser tipos van o simplemente estáticos como una media esfera o una placa o un codo, o simplemente no tienen ningún dispositivo, sino que la producción entra y allí ocurre el cambio en la velocidad, no tan grande como si tuvieran alguna placa, ¿no? O algún van o algún separador ciclónico. Existen también posteriormente los rectificadores de gas. Los rectificadores de gas no son más que simples rejillas que lo que hacen es, en el desorden del gas, por producto de la expansión, obligas al gas a obtener un régimen más tendiente a laminar por la turbulencia que hay allí. Y aparte de eso, estas rejillas ofrecen una superficie de contacto entre las gotas para que ellas se unan y tiendan a caer por su propio peso, por gravedad, ¿no? También los separadores
pueden tener eliminadores de espuma. Recuerden que además de las emulsiones de agua en crudo, también existen las espumas que son emulsiones, pero en este caso son burbujas de gas envueltas por un agente emulsionante. Recuerden que, que los crudos normalmente los tendentes a ser más pesados o medianos tienen muchas resinas, ácidos carboxílicos, tienen asfaltenos. Todos estos compuestos son agentes emulsionantes que se depositan sobre las burbujas de gas o las pequeñitas burbujas de gas. Entonces impiden que una burbuja se una a la que está al lado para hacer una más grande y pueda subir, porque el gas tiende a subir. Es como una repulsión porque hay un agente emulsionante que está sobre esas burbujas. Hay unos gases que ya están libres, que ya están liberados y que no tienen ese problema, pero hay otros gases que están en forma dispersa, de forma emulsionada, con estos agentes emulsionantes. Entonces muchas veces tenemos que utilizar métodos mecánicos o métodos químicos. Métodos mecánicos son los eliminadores de espuma, que son dispositivos que colocan en el separador para que la espuma, cuando pase por esas aletas que le ofrece o esas placas que le ofrecen estos dispositivos, las espumas tienden a estirarse y en ese proceso de estiramiento se rompe el agente emulsionante y entonces existe la liberación del gas, porque el gas está entrampado dentro de un agente emulsionante. Entonces, de hecho, esas son las espumas. Además recuerden que las espumas pueden ser principalmente tratadas por compuestos antiespumantes que generalmente están hechas a base de una silicona en un solvente orgánico. Entonces que estas siliconas, estos antiespumantes permiten la ruptura de estos agentes emulsionantes que están rodeando las burbujas. Pero en este caso estamos hablando de separación mecánica. ¿Ok? También tenemos, además de eliminadores de espuma, placas perforadas, que son las que ustedes pueden ver acá. Las placas perforadas, recuerden que para lograr el tiempo de residencia que necesitas en el crudo, en el fondo del recipiente, si esta placa no estuviera, puede haber un flujo preferencial en el fondo y hay una turbulencia, entonces no logras que el líquido tenga el tiempo en quietud para lograr un tiempo de residencia adecuado. Entonces, estas placas perforadas, de acuerdo al diámetro de esas perforaciones que tienen esas placas, que van a ser función de la gravedad del crudo que vayan a manejar, de la gravedad API, cuán viscosos puedan ser o no, esos diámetros van a aumentar o a disminuir. En el caso de los crudos pesados, tendrás que las perforaciones serían mayores que en el caso de los crudos livianos, ¿no? Y esto es para lograr una quietud, inclusive a nivel de los sistemas de control. Son importantes estas placas, porque en los sistemas de control, recuerden que detectan una diferencia de densidad entre el agua y el crudo, ¿no? Entonces, si no hay una quietud, no hay un nivel, si hay mucha turbulencia, vas a tener problemas en la detección de los niveles, ¿no? Hablamos de placas perforadas, hablamos de placas de coalescencia. Aquí vemos en la parte del fondo, identificada como la letra E, son unas placas paralelas, pueden ser lisas o corrugadas, que por la que en el caso de un separador trifásico, recuerden que el gas está en el fondo y abajo tenemos el líquido y allí separándose el agua del crudo, ¿no? Muchas veces pasa que las gotas de agua son tan pequeñas en la separación que no da tiempo a que
la gota, como les decía hace un momento, si el tiempo de residencia es muy corto, no te va a dar tiempo de que la gota caiga. Entonces, ¿y por qué no cae la gota? Porque es muy pequeña y entonces va a tardar mucho en caer. Cuando tú haces pasar esa producción que tiene esa gota pequeña por estas placas paralelas, que pueden ser lisas o corrugadas, estás ofreciendo una superficie de contacto para que las gotitas se unan, hagan una más grande y que pueda caer por gravedad. Como les decía, en el J, en los equipos de Sanjet, los separadores horizontales normalmente tienen un sistema de inyección para lograr remover los sedimentos que tienes en el fondo del recipiente, porque recuerden que los sedimentos, que pueden ser sedimentos orgánicos o pueden ser inorgánicos, es decir, pueden ser sedimentos como sólidos, sílice, arcilla, arena, todo lo que trae el pozo, o pueden ser sencillamente depósitos orgánicos como parafinas o asfaltenos que hayan precipitado y en el separador. Entonces, todos estos sedimentos están ocupando un espacio allí en el fondo que le quita el tiempo de residencia al separador. Entonces, hay que hacer esa remoción con equipos Sanjet. La H definida como una placa de reboce y G definido como los rompebordes. Recuerden que los equipos de separación deben tener un rompevórtex. ¿Por qué? Porque si no tienen el rompevórtex, entonces por encima vas a tener, como tienes dos fases, puede haber un efecto remolino y vas a arrastrar, puedes arrastrar en la corriente de crudo un corte de agua que no quieres, que no quieres hacerlo. Y bueno, por eso hablamos de los rompebotes. Y estamos hablando finalmente de los eliminadores de niebla, que yo les comenté que los eliminadores de niebla son, o de Mister, son dispositivos que llevan los separadores en la línea de salida de gas, que pueden ser tipo malla, que ofrecen superficie de contacto para que las gotas de líquido que no se cayeron en la sección gravitacional salgan en la corriente de gas. Pueden ser tipo vanes, que son placas, que son dispositivos, que son placas paralelas que ofrecen superficie de contacto para que las gotas se unan y caigan, o pueden ser equipos ciclónicos que hacen la separación por efecto centrífugo, ¿no? En los separadores de producción, bien sea bifásicos o trifásicos, siempre tenemos problemas, que son problemas de espuma. El origen de las espumas, como les decía, son caídas de presión elevadas, crudos de alta viscosidad, la presencia de agentes emulsionantes, como les dije, que las burbujitas tienen sobre sí un agente emulsionante que pueden hacer asfaltenos parafinas y que impiden que las burbujas se unan, hacer una más grande para poder subir. Las impurezas que tienen algunos crudos como CO2, tienen un problema que reduce la capacidad de los separadores, alta relación volumen-peso, ya que ocupa parte del volumen el separador de líquido y disminuye el tiempo de retención. Es decir, que cuando tú tienes un problema de espuma, normalmente en un tanque tú tienes, en un separador tú tienes en el fondo el sedimento, aquí tenemos por encima el agua libre, ¿verdad? En el caso de un separador trifásico, aquí tenemos una determinada emulsión de agua en crudo, ¿verdad? Aquí tenemos la columna de crudo y por encima tenemos una espuma. ¿Por qué? Que la espuma es, como son burbujas sumamente pequeñas, confunden como si fuera líquido, como si fuera
parte del crudo. Yo no sé si ustedes cuando han ido al campo y toman una muestra de crudo a la cabeza del pozo, ustedes llevan un recipiente, toman la muestra, creen que la llenaron, el recipiente, y al final, si ustedes no esperan o no agitan, el nivel va a bajar y no es líquido, sino que habían agarrado algo de espuma. Entonces, eso también pasa en los separadores trifásicos, y también en los bifásicos. Entonces, hay problemas con el reconocimiento de los sistemas de control. Recuerden que esos sistemas de control dependen de las diferencias de densidades, ¿no? Y si no, en el caso, por ejemplo, acá que tenemos el rebose que tiene que ser de crudo y no es de crudo, sino que es de espuma, entonces al final en la succión tenemos un crudo abajo y la espuma arriba. Entonces, la idea es que el dispositivo, el sistema de control, te detecte la densidad del crudo para un determinado nivel y poder abrir o cerrar la válvula. Pero si hay espuma, entonces como otra densidad. Entonces es un problema. Entonces para eso se usan, para eliminar la espuma, se usan dispositivos para lograr esta ruptura en los separadores, o como les decía, por tratamiento químico con productos antiespumantes. Y en el caso de un separador bifásico. Entonces, reduce la capacidad de los separadores, es decir, que el tiempo de residencia prácticamente del líquido va a ser menor, y dificulta la identificación de nivel por parte de los instrumentos, que era lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si hay espuma y no la resuelves? Puede haber un arrastre en la corriente de crudo, de espuma, y esa espuma posteriormente va a ir a los sistemas de separación, es decir, a los tanques de lavado, a los gun barrels, a los separadores electrostáticos, a los separadores térmicos, y eso no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué nosotros tenemos primero un separador de producción? ¿Por qué tenemos que separar el gas del crudo y la espuma, que también es gas, del crudo? Tenemos que estabilizar el crudo. Cuando hablamos de estabilización del crudo, es que le eliminamos el gas libre y también la espuma. ¿Qué pasa si no hay una buena estabilización y ese crudo va a los sistemas de separación, agua, crudo después? Que ese gas cuando la producción entre al tanque de lavado, por ejemplo, ese gas va a emerger allí porque eso es un gas libre. Ese gas libre va a subir y va a impedir que las gotas de agua que están dispersas en el crudo, en la columna de crudo, va a impedir que las gotas de agua decanten. Entonces, pues, si tú tienes en la producción entrando un gas libre o espuma, esa gas libre y esa espuma va a retrasar la velocidad de decantación de las gotas de agua y no va a ocurrir eficientemente el proceso de separación. A veces nos pasa que la gente que maneja los sistemas de tratamiento buscan las causas, que si el producto químico de ese emulsificante no funcionó, o que si la temperatura del crudo está baja, o qué sé yo, y hay una serie de causas que pueden ser la desviación del proceso de deshidratación, pero si el crudo no está estabilizado, es decir, si no le has quitado el gas libre y la espuma que pueda tener, ese gas libre y esa espuma va a aflorar en el tanque de separación y va a impedir que como las gotas caen y el gas sube, entonces va a haber o una nulidad o un retraso en la velocidad de decantación.
Esto que estábamos hablando, crudo y inestabilizado. Si el crudo no está estabilizado es porque no se le quitó el gas libre o la espuma y eso va a repercutir en el proceso de deshidratación. ¿Cuáles son las soluciones? Uso de antiespumantes, hacer ajustes de presión de entrada, aumentar el tiempo de residencia en la sección de acumulación para que la separación de la espuma sea mejor. Claro, si ustedes levantan el tiempo de residencia, porque si aumentan el tiempo de residencia porque aumentan el volumen de crudo en el separador, porque como les dije, tiempo de residencia es volumen de crudo entre la producción. Si aumenta el volumen de crudo por el hecho de haber aumentado el nivel, están aumentando el tiempo de residencia del crudo, pero hay que ver también, porque si tú aumentas mucho el tiempo de residencia del crudo, le estás quitando tiempo de residencia al gas que está en el separador. Y si le aumentas, si le quitas tiempo de residencia al gas, recuerda que el tiempo, en este caso, la velocidad del gas a lo largo del separador va a ser igual a ¿qué? Al flujo de gas que está pasando, que va a ser fijo, ¿verdad? Dividido entre el área de la sección transversal, ¿verdad? Pero si, como te digo, si aumentaste el nivel de líquido, el área de la sección transversal del gas la estás disminuyendo. Y entonces, si estás disminuyendo como la velocidad va a ser igual al flujo, que es el constante, sobre el área, si el área la estás disminuyendo, el área de la sección transversal, ¿qué estás haciendo? Estás aumentando la velocidad de gas. Entonces, si tienes mucha velocidad de gas, puede haber arrastre de esas gotas de líquido que no van a caer por gravedad, sino que se van a ir en la corriente de esas gotas de líquido, se van a ir en la corriente de gas y por eso que a veces vemos que en la salida de un separador puede haber mucho líquido, ¿no? Entonces es cuestión de jugar con eso porque también tú dices, bueno, voy a ganar tiempo de residencia en el crudo, pero puedes traerte otro problema con la parte de gas. Entonces es cuestión de balancear y ver qué es lo que más te conviene, ver cuál es el punto óptimo del nivel de crudo para que tengas un buen tiempo de residencia de crudo en el separador, en la sección de acumulación abajo, pero que también tengas un tiempo de residencia adecuado en la sección de gas, ¿no? Otra solución para lo de las espumas es la aplicación de calor, uso de platos rompedores de espuma o eliminadores de espuma, que es lo que yo les expliqué cuando les mostré lo del el esquema, ¿no? El esquema del separador. Uso de internos, distribuidores de entrada tipo ciclónicos y eliminadores de espuma. ¿Por qué? Porque los distribuidores de entrada en la sección primaria, si son ciclónicos, ahí va a haber no solamente eliminación de espuma, sino que también la separación agua del crudo va a ser más efectiva. Entonces, bueno, ya son las 8:30. Hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que analizar en estos procesos de separación. Nosotros estamos en la actualidad haciendo este webinar porque es como una promoción de un diplomado que el FRI está ofreciendo, en el que vamos a abarcar con más detalle, con más precisión, con ejercicios prácticos, con más participación, los distintos procesos de separación a nivel de superficie. Y aparte de los procesos de separación a nivel de superficie, el tratamiento que deben tener los crudos, el agua y el gas para lograr las especificaciones requeridas por los clientes. Esto era algo de los que le traía. También, además de las espumas, tenemos los problemas con las parafinas,
con las arenas, con las emulsiones, con los arrastres de líquido en la fase de gas y viceversa, los arrastres de gas en la fase de líquido. ¿Ok? Gina. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor, ¿lo escuchamos? ¿Sí me escuchas? Sí, sí lo escuchamos. Ok. Si hay alguna pregunta de los participantes, la que quieran, escuchemos. Aún no hay preguntas, profesor. ¿Cómo? Aún no hay preguntas. Los participantes pueden realizar sus preguntas en el chat para que el profesor pueda responderlas. Bueno, si no hay preguntas, profesor, yo voy a proyectar mi pantalla. Ok. ¿Puede dejar de proyectar, profesor, para presentar mi pantalla? Ahora sí. Bueno, como el profesor les había adelantado, nosotros tenemos un programa donde pueden encontrar al profesor Félix Brand, además de también otros docentes, en el diploma de producción y tratamiento químico del crudo, agua y gas natural. Este diploma es en convenio con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos. Además del profesor Félix Brand, pueden encontrar al profesor Enoc Basilio, a José Velázquez, que es profesor venezolano, a Mercedes Urribarri, también profesora venezolana, y Sebastián Barrera. Bueno, la estructura curricular en realidad abarca temas que tienen que ver con instalaciones para recolección de fluidosidad, separadores, lo que el profesor les había adelantado en su exposición, ¿no? Calentamiento, deshidratación y desalado de crudos, almacenamiento y todo los temas que el profesor previamente les había comentado.